El secretario general del PP, Teodoro García Egea, critica que Pedro Sánchez no haya hablado nada de su acuerdo con ERC. También critica que el candidato asuma las tesis de los independentistas. Estamos ante un discurso anticonstitucional aplaudido por los independentistas, asegura desde el escritorio del Congreso en la primera valoración de los populares al discurso del candidato a la investidura. Dice que no ha hablado del mayor caso de corrupción del país, ha hablado más de Franco que de los ERE, lamenta García Egea. Insiste en que Pedro Sánchez es un fraude electoral y una fake news en sí mismo. Investidura. Sánchez propone retomar la senda política en Cataluña y deja claro que no se va a romper España. Aboga por acabar con la judicialización del conflicto político catalán. Retomar la senda política con el diálogo y acabar con la judicialización es la apuesta para Cataluña que ha hecho el candidato, Pedro Sánchez, durante su intervención inicial en el debate de investidura. Un pleno en el que ha pretendido acallar las voces críticas de PP, Vox y Ciudadanos, que le han acusado de vender a España por su pacto con ERC y el PNV, aseverando nada más empezar, no se va a romper España, no se va a romper la Constitución, se va a romper el bloqueo. Sánchez ha presentado su propuesta de gobierno de coalición con Unidas Podemos durante su intervención inicial en debate que ha dado comienzo este sábado. Y aunque buena parte de su discurso lo ha centrado en hablar de Cataluña y el modelo territorial, el candidato también ha criticado el bloqueo de PP y Ciudadanos, ha pedido un cordón sanitario a las ideas de Vox y ha presentado las medidas del futuro ejecutivo. El líder socialista ha afirmado que no puede haber cohesión social sin cohesión territorial. Por ello, ha prometido intentar alcanzar acuerdos amplios y transversales con el resto de formaciones para reducir mediante la política y el diálogo un conflicto de naturaleza política. Abandonó la idea de un problema de convivencia a raíz de la exigencia de ERC para llegar a un acuerdo que ha sido el resultado, ha dicho, de años de abandono de la vía política para afrontar la tensión territorial. Vemos las declaraciones de Teodoro García Egea, secretario general del PP. Pero como España y estar apoyado en aquellos que quieren destruir nuestra convivencia. Muchas gracias. Republicana y el Partido Socialista. Hemos visto cómo la presidenta no ha querido leer ese acuerdo. Precisamente, ahora entendemos por qué. Porque el discurso del señor Pedro Sánchez venía a intentar ocultar ese pacto con los separatistas. Un candidato a presidente que lo primero que hace es aclarar que España no se va a romper, resume muy bien todas las líneas rojas que ha tenido que cruzar para llegar hasta aquí. No dice nada sobre su negociación oculta de los independentistas, no habla nada del acuerdo al que ha llegado con Esquerra Republicana y asume el vocabulario independentista al hablar de superar la judicialización de un conflicto político. La ley por sí sola no basta, ha llegado a decir. Ha asumido además la existencia de dos bandos. Y efectivamente existen dos bandos, pero no de los que Sánchez habla. Existen dos bandos, por un lado los que respetan la ley, los que respetan a los tribunales de justicia, los que acatan la ley, y por otro lado, los que cuestionan la ley, los que cuestionan, como la señora Lastra, las decisiones de la Junta Electoral, los que cuestionan las decisiones del Tribunal Supremo. Por tanto, estamos ante un discurso anticonstitucional, aplaudido fervientemente esta mañana por el señor Iglesias, el señor Rufián y los separatistas. Ayer conocimos la decisión de la Junta Electoral Central, impulsada por el Partido Popular a través de la presentación de un escrito simple y llanamente para que se cumpliera la ley. Gracias a este escrito presentado por el Partido Popular, hoy Torra ya no es presidente de la Generalitat de Cataluña y hoy el señor Junqueras va a cumplir su pena como cualquier otro condenado por importantes delitos como son la sedición. En el discurso ya no hay rastro de sus tres promesas del debate electoral, ni rastro de penalizar los referéndums ilegales, ni rastro de esa reforma audiovisual que intentaba poner coto a los abusos de TV3 y de otras televisiones al servicio del separatismo, ni rastro de la reforma educativa para impulsar los valores constitucionales, ni rastro tampoco de los ERE. Ha hablado el señor Sánchez de corrupción y no ha hablado del mayor caso de corrupción que ha azotado nuestra democracia y de la que es actor principal el partido del señor Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Ha hablado más de Franco que de los ERE, cosa, por otra parte, a la que nos tiene muy acostumbrados. Por eso Pedro Sánchez hoy es un fraude electoral, porque si hoy tuviésemos que votar de nuevo, muchos españoles no votarían con el discurso que hoy ha pronunciado el señor Pedro Sánchez, muchos españoles
no votarían a Pedro Sánchez con el acuerdo al que ha llegado con el Partido Socialista y con Esquerra Republicana. El discurso de Pedro Sánchez va a dar mucho trabajo a esa oficina que él mismo ha anunciado sobre la desinformación. Pedro Sánchez es una fake news en sí mismo, es la desinformación personificada. Un día defiende la penalización de los referéndums ilegales y otro día pacta con Esquerra Republicana la celebración de una consulta. Todo el discurso está orientado no a impulsar a los autónomos, no a mejorar la vida de los españoles, no a bajar impuestos y a impulsar a España hacia el futuro. Está orientado a no molestar a sus principales socios, a los separatistas, a los nacionalistas, a los que no quieren la igualdad de oportunidades entre todos los españoles. Y en materia económica ha dejado claro algo muy peligroso. Ha dejado claro quién es el verdadero adversario y el verdadero enemigo del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, que no es otro que las reformas del Partido Popular que han traído prosperidad y futuro a España. La más significativa, la derogación de la reforma laboral, que ha creado empleo y que ha conseguido crear más de 2 millones de puestos de trabajo. Los expertos ya hablan de que el discurso de Pedro Sánchez de hoy, solo el discurso de Pedro Sánchez, abre la posibilidad de perder más de 800.000 empleos en los próximos meses, en los próximos años. Un discurso plagado de generalidades, en el que ha hablado de pensiones, pero se ha olvidado que él es el único que por 2 veces en democracia ha congelado las pensiones. Una con José Luis Rodríguez Zapatero, siendo él diputado, otra estando ahora de presidente. Habla de listas de espera. Le habrá venido a la cabeza el momento de hablar de listas de espera el ver a Susana Díaz en la tribuna del Congreso de los Diputados. 500.000 personas en listas de espera en Andalucía ocultas para que no pudieran ser llamadas ni contabilizadas. Hablando de Andalucía, hubiera dicho mucho de él si hubiera pedido perdón por esa desvergüenza de los ERE, pero no. Sánchez ha venido como un mesías incapaz de hablar de la corrupción que ha robado a los parados andaluces su futuro. Por tanto, estamos ante un fraude democrático, que es el señor Sánchez, y desde el Partido Popular vamos a seguir haciendo lo que hicimos ayer en la Junta Electoral. Con rigor, con trabajo serio, vamos a poner frente al espejo a los separatistas, a los socios del señor Sánchez y al propio señor Sánchez, para que nadie esté por encima de la ley, ni siquiera el señor Sánchez y sus socios. Y sin más, quedo a su disposición. Ya está. Gracias. No. Sí, señor García Egea, perdón, que es que pensaba que iba a preguntar algo. Pensaba que sí. Venga, un par de preguntas. Venga. Sí, bueno, sobre todo por Esquerra. Si ustedes creen que la investidura está en peligro, que Esquerra podría finalmente cambiar su posición. Y respecto a la decisión de la Junta Electoral, desde la presidencia del Gobierno dicen que esa decisión de la Junta no implica su inhabilitación porque hay otro artículo del Estatut que dice que solo puede ser cesado con una condena en firme por inhabilitación. Gracias. Entiendo que los separatistas, los socios del señor Sánchez, solo aceptan la ley y solo aceptan las normas cuando les convienen, cuando son favorables a sus intereses. En esto sí se parecen al señor Sánchez. Yo creo que toda España está viendo qué líneas existen hoy para que nuestro país avance. Por un lado, la de Sánchez y sus socios, que han sido condenados por sedición, por graves delitos. Nadie imaginaría nunca que un presidente del Gobierno hubiera leído trozos del discurso escritos desde la celda de una prisión de la cárcel de Lledoners por un señor que ha sido condenado por sedición. Nadie entendería que un presidente del Gobierno hubiera negociado una investidura con un señor que está fugado por no comparecer ante la justicia. Nadie imaginaría nunca que un presidente del Gobierno y un candidato hubiera estado negociando con partidos que lo que quieren es acabar con la igualdad de oportunidades de todos. Nadie lo entendería. Y esto es evidente que ha tensionado también a muchos socialistas que no están de acuerdo con lo que está haciendo hoy su líder. Pero
estamos viendo cómo el Partido Socialista está plegándose a lo que pide el señor Sánchez y hoy los españoles solo tenemos la alternativa del Partido Popular, solo tenemos la alternativa de dar voz a los españoles en el hemiciclo, como lo vamos a hacer, dure lo que dure este Gobierno, como hemos hecho ante la Junta Electoral y como hemos conseguido destituir a Torra y desposeer de su acta de diputado al señor Junqueras, devolviendo la dignidad a las instituciones que el señor Sánchez está quitando negociando con estos señores. El señor Sánchez hoy ha dejado claro que España no es un país atractivo para invertir y para crear empleo. El señor Sánchez ha dejado hoy claro que todas las reformas que llevaron a España de pasar de ser el país que más paro creaba de toda la zona euro a ser el país que más empleo creaba de toda la zona euro, las va a revertir. Y el señor Sánchez lo que ha anunciado hoy a los que quieren venir a invertir, a crear empleo, a subir salarios y a hacer de España un país mucho más productivo, ya ha anunciado que les va a poner impuestos. En una economía global, hoy muchas personas que piensan en invertir en España se lo están pensando. Primero por la inestabilidad y segundo por la inseguridad jurídica que el señor Sánchez está creando, intentando o proponiendo derogar normas que han funcionado en el pasado y que han creado 2 millones de empleos. Por tanto, al igual que ocurrió con la señora ministra Rivera con el tema del diésel, solo una frase, vamos a prohibir el diésel, hizo que muchas industrias automovilísticas tuvieran problemas de empleo. Hoy el señor Sánchez, con una sola frase, vamos a derogar la reforma laboral, ha hecho que muchos empleos dejen de crearse y que empiecen a destruirse otros tantos. Por tanto, creemos que el señor Sánchez ya es un peligro antes de ser investido presidente. Y, en segundo lugar, pues es evidente que el señor Sánchez tiene un nulo respeto por la ley. El señor Sánchez solo respeta a los independentistas, a los separatistas, a los que le van a hacer presidente, a los que le van a votar. Le preocupa más que no se molesten Rufián, Puigdemont y Junqueras que respetar a los magistrados del Supremo que hacen su trabajo y que tienen una trayectoria reconocida en la aplicación de la ley en la salvaguarda de los intereses constitucionales. El señor Pedro Sánchez lo que no quiere es molestar a Junqueras y a Torra. No quiere garantizar el orden constitucional, ni respeta el trabajo de los magistrados del Supremo. Por tanto, esta frase del señor Sánchez, este discurso de hoy del señor Sánchez, evidencia que para él todo es instrumental. El único fin es ser presidente a cualquier costa. Y, por tanto, hoy estamos viendo cómo el señor Sánchez es un fraude electoral en toda regla. Hoy el señor Sánchez ha demostrado no tener criterio, no tener principios, algo que ya sabíamos, pero lo que es más grave, no tener legitimidad de origen para presidir un país tan próspero como España y estar apoyado en aquellos que quieren destruir nuestra convivencia. Muchas gracias.